Ok, ¿qué tal? Buen día. Entonces vamos a iniciar con la unidad uno y pues en este caso vamos a ver los conceptos más importantes. Este es una captura de pantalla de su programa y vean cómo es toda la unidad uno. Bueno, yo la divido en dos. La primera parte me voy hasta el 1.8, ahí vamos a dar un receso, hacemos un cuestionario interactivo y posteriormente vamos a ver los últimos temas. Entonces, pues podemos iniciar ahora con lo que son conceptos básicos de la parasitología, introducción al tema, y pues el objetivo de la unidad es entender el origen, importancia, vamos a ver ya aspectos históricos de la parasitología y cómo se transmiten. Así, bueno, obviamente vamos a hablar de la importancia económica, importancia médica, la importancia en cuanto a salud pública y cómo vamos a emplear y a escribir correctamente los términos utilizados en parasitología veterinaria. Primero, bueno, que la parasitología es una rama de la biología que estudia la relación entre los parásitos y los organismos que alojan parásitos o que están infectados con parásitos, que se les llama huéspedes, hospederos o hospedadores. En la facultad de medicina veterinaria generalmente utilizamos el término huésped, pero si ustedes conversan, por ejemplo, con biólogos, ellos generalmente utilizan el término hospedero. Les gusta mucho más hablar de hospederos, hospedadores. Nosotros por tradición ya durante décadas hemos hablado de huéspedes y siempre ha existido cierta controversia, pero ya se consideran sinónimos. Entonces podemos hablar de huéspedes o de hospedadores, de hospederos. La parasitología tiene, bueno, una serie de ramas. Vamos a hablar de las más importantes. La zooparasitología, que es la que vamos a estudiar nosotros, que es la que ve los parásitos de los animales. La fitoparasitología, fito son plantas, estudia los parásitos de vegetales, por ejemplo, ahí pues algún limonero o algo que tenga algún gusano, pues ahí ya lo estudia la fitoparasitología. Y la parasitología médica o clínica estudia los parásitos del humano, que bueno, muchos de ellos están compartidos con los animales. Por ejemplo, más o menos el 20 al 25% de las enfermedades zoonóticas, de las que se pasan de animales a humanos, son provocadas por parásitos. Alrededor del 40% son provocadas por virus y la mitad por parásitos, ya sea unicelulares o gusanos. Tenemos, bueno, que ya vimos, ¿no? Que la parasitología, ahora vamos a ver por qué es importante la parasitología y cuáles son las asociaciones biológicas que existen en la naturaleza. Tenemos la protocooperación. Es una asociación simbiótica, una asociación biológica que es favorable para ambas poblaciones, pero no es obligatoria. O sea, si se separan, pues no hay ningún problema, ninguna de las dos va a morir, no se requieren así mutuamente, ¿no? Lo que los psicólogos llaman codependencia, ¿no? Esto que hablan de las parejas y las relaciones humanas codependientes, en las que pues hay hasta casos, ¿no? De que pues hay una pareja y una relación sentimental y ya se detecta codependencia, ya un psicólogo diagnostica codependencia y cuando hay una separación empiezan los estoqueos que conocemos, ¿no? Empiezan los chantajes, incluso las amenazas de suicidio de una de las dos partes. Eso sería, por ejemplo, una relación obligatoria, ¿no? Para alguna de las dos partes. En este caso no, si se separan son los que acaban como cuates y ya cada quien se va a hacer su vida y no pasa nada, ¿no? Ya luego se pueden llegar a encontrar. Eso sería la protocooperación, o sea, la relación bonita, ¿no? En la que terminamos como amigos. Tenemos el ejemplo más típico que son las hormigas con unos áfidos, unos insectos como unos pulgones que secretan néctar. Entonces, lo que hace la hormiga es que chupa al áfido, le chupa ese néctar sin dañarlo absolutamente, no le hace nada de daño y el pulgón, pues a cambio, bueno, se protege, ¿no? Por la hormiga. Entonces ya ven que la hormiga con las mandíbulas estas que tiene, pues es de los insectos que después es más dolorosa la picadura, ¿no? De las que dicen, por ejemplo, estas que viven en el Amazonas, que equivale a el dolor de una de esa picadura de las hormigas rojas, pues dicen que es un dolor insoportable, ¿no? Equivale hacia una puñalada prácticamente el dolor. Entonces, pues los pulgones se protegen con las hormigas y a cambio, pues les dan el néctar que secretan, ¿no? Es una sustancia alta en azúcar parecida a un néctar. Y si vieron la película de bichos de Pixar,
La hormiga, la reina de la colonia, siempre traía a su mascota, un áfido. Entonces, esa película biológicamente, pues, es correcta, porque, pues, es una relación de protocooperación, ¿no? La hormiga con el áfido. Se benefician mutuamente, pero si se separan, y si el áfido se va, si se va la hormiga, ninguno de los 2 muere. Tenemos, por otro lado, el mutualismo. En este caso sí es obligatorio. Aquí ya es la relación esta de codependencia, ¿no? De que si se separan, pues a uno de los 2 le va a ir bastante mal. En este ejemplo, pues son las termitas. Las termitas dentro de su intestino tienen unos organismos unicelulares que les ayudan a degradar la madera. Si nosotros les quitamos esos flagelados del intestino, no van a poder degradar la madera y van a morir prácticamente por falta de nutrientes, ¿no? No pueden absorber el nutriente de lo que comen. Entonces es una relación en que ambas se benefician, pero sí es obligatorio. Si los separamos, a uno de los 2 les va a ir muy mal. Actualmente ya se ve que el humano tiene una relación, o cualquier animal, mutualista con la microbiota intestinal. Antes como que decíamos, ay, sí, ahí tenemos unas poblaciones favorables en el intestino, pero ya vimos que si nos lo llegan a quitar por completo, incluso puede llegar a arriesgar uno la propia vida, ¿no? Ya vieron que están relacionados con la respuesta inmune, con la protección contra ciertos tipos de cáncer. Entonces, si a una rata, por ejemplo, le quitan toda su microbiota, no dura mucho tiempo, ¿no? Es una relación ya de mutualismo. Antes decíamos que eran nuestros comensales, ahora sabemos que es un mutualismo y cada vez se relaciona más y más y más la microbiota con distintas funciones en el organismo. Incluso ya está relacionada con el comportamiento. O sea, dicen que ya muchos tipos, por ejemplo, de comportamientos anormales, pues incluso hasta dañinos, están relacionados con un desbalance en la microbiota, conocido como disbiosis. Sí, muchos comportamientos de, pues, tendencias, por ejemplo, homicidas, tendencias suicidas, están relacionados con una disbiosis, es decir, está mal nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque pues tanto alimento procesado, tantos nitratos en el alimento, tantos embutidos, todo eso pues va matando a nuestras poblaciones favorables de la microbiota y empiezan a proliferar las no deseables y las bacterias indeseables, no precisamente las patógenas, pueden ser pues apatógenas, pero no son tan deseables para el intestino o el organismo, por ejemplo, de un primate, ¿no? De un humano. Nosotros como primates pues requerimos consumir ciertas cantidades de fibra y esa fibra la aprovecha nuestra microbiota y nos da buena salud. Pero ¿qué pasa si en vez de ir y comer un tallo de apio, pues mejor abrimos unos chetos? Ya empezamos a disminuir esa cantidad de fibra y todo eso le está pegando durísimo a la microbiota. ¿Qué hace la gente? Ay, bueno, voy a la farmacia y me compro unos probióticos. Me compro mis probióticos o me tomo mi Yakult y ahí ya, ahí vuelvo a tener microbiota. De acuerdo, o sea, pueden tener muchísima microbiota nueva, pero si no le dan el alimento correcto, no sirve de nada, ¿no? Equivale a que si ustedes compraran pececitos y ahí está preciosa su pecera, pero no les dan de comer. ¿Qué va a pasar? Se les va a morir, ¿no? Entonces, de nada sirve estar tomando probióticos si no tienen la alimentación adecuada. Entonces, ese es un ejemplo de mutualismo. El comensalismo, bueno, ahí uno se favorece y el otro le da exactamente lo mismo. O sea, el tiburón y la rémora, ¿no? La rémora come todo lo que va dejando el tiburón, pues al tiburón le da igual. Si la otra come o no come, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, uno sí se favorece y el otro permanece indiferente, ¿sí? No le hace absolutamente nada malo si se separan. Entonces, bueno, esa es una relación de comensalismo. Haciendo una comparación un poquito, pues, fuera de la seriedad, o sea, algo que ya sacado así como que de las cosas chuscas, una relación de comensalismo sería, por ejemplo, la del humano y su gato, ¿no? O sea, pues se favorecen ambos, pero pues muchas veces los gatos son como que indiferentes, ¿no? Y así si la persona sale de vacaciones y la deja mucho tiempo, pues mientras le deje alimento no hay problema. En cambio, ¿qué pasa con el perro? Si nosotros dejamos 5 minutos a nuestro perro, bueno, ya es el lloradero,
vamos nada más a tirar la basura, regresamos y el perro está brincando como si nos hubiera dejado de ver 10 años, ¿no? Sufren mucho con la separación. En el perro sería un mutualismo y en el gato sería un comensalismo, ¿no? O sea, el gato así como que así ya llegó el que me da de comer, qué bueno. Y si se va, no me molesta. El perro no, el perro, uy, o sea, aunque no le den de comer, ahí está necesitado ahí de la compañía, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la comparación. Y bueno, llegamos al parasitismo. Esta es una relación 100% en la que uno va a causar daño al otro. Sí, sería el equivalente o parecido a la depredación, nada más que, bueno, en el caso de la depredación ya se involucra en cuestiones como el tamaño de ambas especies, pues que es una relación rápida, o sea, llega el leopardo, rápidamente se come a la gacela, ¿no? En este caso, el parasitismo es una relación en la que tienen que estar en constante contacto. Ya llevan millones de años sus huéspedes con sus parásitos y pues generalmente el parásito lleva a cabo toda su vida en el mismo huésped, ¿no? Y en cambio el leopardo pues no va a comerse a la gacela poco a poquito y no la va a guardar en el refri para estarla comiendo a lo largo de su vida, no, la come en ese momento y se va. El parásito no, el parásito continúa viviendo con su huésped y eso es lo que hace que lo vaya conociendo, lo conoce cada vez más, ¿no? Entonces, a medida que tenemos parásitos más y más tiempo, evolutivamente hablando, nos van conociendo mejor. Y eso hace pues que incluso disminuyan la virulencia, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el SARS-CoV-2, finalmente es un parásito, aunque no, biológicamente el parásito se refiere ya a organismos eucarióticos, ¿no? No un virus. Pero si nos vamos con el término purista de parásito, que es el que vive a expensas de otro, pues un virus podría entrar en la definición biológica de parasitismo. ¿Qué pasa con ese virus? Es nuevo, completamente nuevo. Nos agarra a todos así en curva. Entonces, pues, ¿qué pasa con un organismo nuevo? Es altamente patógeno. ¿Por qué? Porque no conoce a su huésped. Es como si ustedes de repente les vendan los ojos, los suben a una camioneta oscura y van y los tiran en un lugar que ustedes desconocen. Si ven de repente, yo no sé dónde estoy, no tengo idea dónde me vinieron a tirar, ¿qué pasa? Pues agarran un palo, agarran una piedra, lo primero que tengan a la mano, y al primero que se les acerque ustedes lo van a agredir, ¿no? Porque no saben dónde están, no saben qué les van a hacer. Lo mismo pasa con un organismo patógeno. Llega a otra especie y como no, pues nunca han estado en contacto, se vuelve muy virulento y ataca lo que se le ponga enfrente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los piojos? Los piojos llevan millones de años en este planeta y ya se adaptaron perfectamente a sus huéspedes. Entonces, difícilmente un piojo va a matar a su huésped. Llega a haber, pues, problemas de anemia o que les transmitan algún otro organismo. Pero los piojos como tales no los vemos en los más mortales, ¿no? En los más buscados, ¿no? Por mortalidad jamás, porque ya llevan tantos años conociendo a sus huéspedes que pues difícilmente los van a matar, ¿no? Ya se conocen muy bien. Y véanlo ustedes con cualquier relación, ¿no? Ustedes si conocen, por ejemplo, matrimonios que ya cumplieron 40, 50 años de casados y tienen sus pleitos y van en el coche y van peleando o lo que sea, pero pues se conocen muy bien, ¿no? Y la señora que ya tiene 50 años casada con el señor, ya sabe qué darle desayunar, ya sabe qué le gusta comer. Cuando hace cierta cara el señor, pues ya la señora va y lo medica, ya sabe con qué. En cambio, cuando acaban de conocer a alguien, fueron al cine, salieron y encuentran ahí a alguien en la cafetería, empiezan a platicar, apenas se están conociendo, uno no sabe si va a meter la pata con un comentario, si a lo mejor el otro dice, ay, mira, yo ya tengo tickets para Bad Bunny para diciembre y ustedes ya hacen la cara de que, ay, guácala, ¿te gusta eso? Ya, desde ahí ya empezó el pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conocen. No es exactamente lo mismo. Cuando no conocemos a alguien, pues nos volvemos como que hasta molestos, ¿no? Hacemos comentarios molestos porque no lo conocemos, pero ya que llevan tiempo en una relación, difícilmente llegan a herirse uno al otro porque ya nos conocemos. Y ahí está el parasitismo. Si ya son parásitos que llevan muchos años con su huésped, le van a hacer relativamente poco daño. Si son parásitos, pues que llevan pocos años evolutivamente hablando, son pues cargas que pueden llegar a matarlo. Pero generalmente los parásitos no se caracterizan por alta mortalidad,
salvo cuando son ya infestaciones altísimas, cargas muy elevadas y que el huésped esté muy inmunocomprometido, que no se pueda defender, ¿no? Entonces es como, pues sería como patear a una persona en silla de ruedas, ¿no? Que no se puede defender. Lo mismo sería un huésped que esté inmunocomprometido, una persona con cáncer, un animal malnutrido, un animal estresado, hacinado, no se puede defender. Y ahí es cuando los parásitos se vuelven letales, pero no es lo común. Serían porcentajes básicos, muy bajos. Ahora, bueno, ya vimos qué es un parásito, ya vimos las asociaciones biológicas y a continuación vamos a ver que, bueno, en sí qué es un parásito, ¿no? Esta es una cita, una frase tomada de una película. Es una película que ya tiene pues tiempo, pero es un clásico. O sea, es una película que deben haber visto todos, porque es como quien no haya visto El Padrino, ¿no? O sea, son películas clásicas. Esta es una de ellas y léanla, o sea, es un organismo perfecto, es un superviviente al que no le afecta la moral, ¿no? Entonces, cuando leemos esto, estamos hablando de un parásito. Es un organismo perfectamente diseñado y al que le importa muy poco la conciencia, el remordimiento y las fantasías de moralidad, ¿no? Entonces, cuando uno lee esto, dice, ay, está hablando de un parásito. Pero bueno, en la primera actividad para el chat de Zoom, si alguien reconoce la frase, acuérdense, quienes tengan más participaciones en el chat de Zoom al final del semestre, pueden llegar a ganar las décimas para irse al siguiente número en las actas oficiales de la Dirección General de Administración Escolar. Entonces, si alguien reconoce de qué película es, ¿no? Que lo anote, pero bueno, no tenemos, pues, bueno, obviamente no es tan común esa película, porque ya es bastante viejita la película, ¿no? Es de finales de los 70s, sí, más o menos principios de los 80s, ¿no? Alien, el octavo pasajero, y bueno, pero gracias, tenemos entonces, Mateo nos va a hacer favor de ir anotando en el chat las participaciones, perdón, va a ir tomando las participaciones para que al final del semestre sepamos quiénes pueden ganar, ¿no? Ok, entonces, ok, a Alien, eso es a lo que se refería, a un monstruo. Cuando lleguemos a la unidad 4 y hablemos de oxiúridos, vamos a ver este monstruo, cómo está basado en un parásito, en un oxiúrido, que ustedes cuando lo ven al microscopio es igualito, ¿no? Entonces, bueno, continuando, un poquito de historia. En Grecia se le llamaba parásito a una persona que cuidaba las ofrendas. Para significa a un lado, cito significa alimento. El parásito era una persona de muy alta o rango social que pues era un honor para esa persona cuidar las ofrendas que se le hacían a los dioses. Entonces llegaban todos, ponían sus ofrendas a los dioses, alimentos, joyas, animales, y el parásito lo que hacía era cuidar esas ofrendas. Parásito significa junto al alimento. Entonces era una persona, bueno, de altísimo rango social, ¿no? Era como cuando en la primaria a los que escogían para la escolta, ¿no? Al que escogían para borrar el pizarrón, como que, ay, era el consentido, era el más abusado, el más estudioso, jamás estuve en la escolta, lo conocía yo cada una de las esquinas del aula, del salón de clases, de que siempre me tenían castigada con la cabeza hacia la esquina. Yo no sé si sigan haciendo eso, porque ya ven que ahora la psicología habla de los refuerzos positivos más que de los castigos, pero pues cuál escolta, ¿no? O sea, a mí daba gracias que no me tuvieran castigada, porque bastante distraída y siempre platicando en la primaria. Pero bueno, era como estar en la escolta, ser un parásito, ser un honor, era un verdadero honor, ¿no? Al que la maestra le decía, a ver, tú vas a pasar el pizarrón y le vas a anotar a los platicones, ¿no? Era, uy, como que todos queríamos ser ese. Ese era el parásito en Grecia, o sea, era una persona de muy alto rango y de las más consentidas por los, en ese entonces, los gobernantes, los dioses. Ya después en Roma quisieron pues copiar lo mismo que en Grecia como de costumbre. Entonces los romanos empezaron también con lo de poner un parásito a cuidar las ofrendas, pero no faltaron los vivales, los que se empezaron a hacer pasar por parásitos.
Y muchos de ellos, por ejemplo, pues decían que eran parásitos cuando en realidad no lo eran, o sea, no cuidaban las ofrendas, pero pues la gente se lo creía y les invitaba a una comida, una cena. ¿Por qué? Porque era un honor, ¿no? Es como, por ejemplo, pues todavía en la época de mi abuela, de mi madre, para ellas era un honor que el sacerdote después de la misa fuera a comer a casa, ¿no? Entonces, para ellas era, bueno, lo máximo que el padrecito fuera a comer a la casa, y hacían fila, ¿no? Para que el padrecito fuera a comer. Es lo mismo, ¿no? O sea, se peleaban para que el parásito fuera a comer a casa de uno. Entonces, los romanos se aprovechaban de eso y pues se hicieron pasar por parásitos para una comida gratis. Entonces, ya empezaron a tener fama de gorrones, los parásitos. Ahí ya empezó a declinar un poquito el honor de ser un parásito. Ya posteriormente, pues tantos siglos después, Charles Darwin se refirió a los parásitos como pues organismos despreciables, ¿no? Y Darwin, pues era un hombre religioso, a pesar de desde ahora la discrepancia que hay, ¿no? Entre la teoría de la evolución y Adán y Eva y los pleitos que hay entre evolucionistas y quienes no creen en la evolución, sino en lo que dicen las escrituras. Entonces, Darwin era súper religioso, entonces él iba en sus travesías del Beagle y ahí pues incluso él pues quería irse a la vocación al sacerdocio, pero bueno, ya le llamó mucho más la biología, ¿no? Y Darwin en uno de sus escritos dice que como Dios en su infinita sabiduría había creado seres tan despreciables como los parásitos, ¿no? Cuando él veía cómo infectaban a los cangrejos, él observaba el daño que le hacían los parásitos a sus huéspedes y fue lo que dijo, o sea, cómo en esa infinita sabiduría crea este tipo de organismos, ¿no? ¿Qué beneficio le dan a la evolución, ¿no? Ray Lankester, un biólogo también que convivía con la familia de los Darwin, él se refería a los parásitos como organismos degenerados que buscan una vida cómoda y fácil, ¿no? Al decir degenerado, significa que iban perdiendo órganos. Entonces, por ejemplo, un piojo de vida libre, pues tiene ciertos órganos, por ejemplo, las manchas oculares perciben espectros de luz, o sea, tienen muchas cosas que los parásitos ya perdieron, porque no las necesitan, porque todo el tiempo viven sobre un animal, no necesitan tantos órganos, ¿no? De ahí lo de degenerados, que van perdiendo cosas, ¿no? Se van haciendo más simples. Y después Sir Conrad Lorenz, premio Nobel de Fisiología, y quien empezó con el estudio de la etología, del comportamiento de los animales, dijo que el parásito era sinónimo de una evolución retrógrada y despreciable, ¿no? O sea, es lo peor, lo peor. Entonces, pues retrógradas, despreciables, degenerados, buscavidas, chuparriquezas, pues a eso es el concepto que tenemos de los parásitos, pero si lo reflexionamos, si en realidad son tan flojos y tan degenerados e involucionados, pues ¿cómo es posible que hayan vivido a expensas de 3 de cada 4 organismos en este planeta están parasitados? O sea, la persona más limpia, la que trabaja en un laboratorio de bioseguridad de estos niveles altísimos en los que se tienen que bañar 10,000 veces antes de entrar y salir del laboratorio, tiene un ácaro en las pestañas, tiene un ácaro sobre la piel, a lo mejor una lombricilla ahí por ahí, tuvo de chiquito, ¿no? Entonces, pues 3 de cada 4 organismos tienen un parásito en este planeta. Resisten de maravilla los tratamientos. Hay un fármaco, el Derquantel pues surgió en Australia, Nueva Zelanda, por ahí pues del 2009, entre el 2009 y el 2012, un fármaco en el que se tardaron décadas y décadas en sacarlo, ya están resistentes los parásitos al Derquantel. Entonces, generan resistencia rapidísimo. Y pues hay muy pocas vacunas antiparasitarias que sean efectivas. ¿Por qué? Porque tienen una manera fabulosa de evadir la defensa de los huéspedes. Y ya a medida que vayamos viendo géneros de parásitos, les voy a ir platicando cómo se burlan de la respuesta defensiva de los huéspedes. Y bueno, entonces un parásito es un organismo que pasa parte o toda su vida dentro o fuera de otro ser vivo y depende de ese, ¿no? O sea, si ustedes separan al parásito del huésped, va a morir. O sea, es una relación obligatoria. ¿Qué tipos de parásitos hay? Ectoparásitos son los que viven fuera. O sea, cuando hablamos de infestaciones, un animal está infestado cuando tiene ectoparásitos, que son parásitos externos, ecto fuera, garrapatas, pulgas, piojos, moscas, ¿sí? Esos serían ectoparásitos.
Endo es dentro, parásito es que vive en una cavidad, en el estómago, intestino, pulmones, riñones, ojo. Cuando está dentro del organismo es un endoparásito. A ver si me pueden mencionar un ejemplo de ectoparásito en el chat de Zoom. Perfecto, piojo, ajá, es un ejemplo, pulgas, garrapatas, perfecto. Esos son ectoparásitos. Y entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para cuando demos tratamientos, ustedes cuando consulten un libro de farmacología, les va a dividir los tratamientos en endoparasiticidas y ectoparasiticidas. Entonces, si el perro tiene pulgas, pues hay que buscar ectoparasiticidas. Sí, las liendres y los huevos de los piojos. Perfecto, chinches también, sobre todo estas chinches de cama, ¿no? Pero ácaros, excelente, incluso a mí se me había pasado dar ese ejemplo, ácaros productores de sarna, es un ectoparásito. Bueno, tenemos también parásitos erráticos. Errático suena como errante, errante es que anda uno perdido, ¿sí? Entonces, errático es el que está extraviado. Tendría que ser, por ejemplo, un parásito que vive en el hígado y de repente lo encontramos en los pulmones, se perdió. Por algún motivo se confundió de señales y se fue a dar a otro lado. Entonces, errático es el que se le fastidió el GPS y no pudo llegar a su órgano blanco. Accidental es el que llega a otro huésped, al que no es el habitual. Y, por ejemplo, un gusano de perro que llegue e infecte a un niño, ¿no? Entonces, en este caso, el parásito es accidental en el niño, es un hallazgo accidental. Si el niño generalmente, pues, no es su huésped habitual. Sí, mosquito también es un ectoparásito. Parásito obligado solamente puede vivir siendo parásito. Sí, pues los piojos. O sea, si ustedes le quitan a un animal los piojos, viven 58 horas como máximo. O sea, si en 58 horas el piojo no regresa a un huésped, muere. Pues hay otros como las pulgas que pues pueden sobrevivir hasta un año en el ambiente, no hay problema, los piojos no. A esos los sacan de su huésped y mueren en 58 horas. Los temporales, por ejemplo, las pulgas viven sobre el animal, más o menos en su vida adulta, pero el resto de su vida, cuando son huevos, cuando son larvas, cuando están en un capullo, viven en la naturaleza, viven en el ambiente. Ese es un parásito temporal, es decir, únicamente durante su etapa adulta vive encima del animal, por ejemplo, las pulgas. Permanente es que todo el ciclo, desde que nace hasta que muere, está sobre el huésped. Y nuevamente hablamos de los piojos. O sea, el piojo nace y muere sobre su huésped. O sea, ahora sí que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y yo digo que los piojos, porque esos están desde que nacen hasta que mueren con uno. Y otro ejemplo sería la triquinela, ¿no? Esta que se adquiere al comer carne cruda, infectada, esa todo el ciclo, desde que es bebecita, una larvita, hasta que es adulto y muere, vive dentro de un huésped. Ese sería un parásito permanente. Y ahora, pues, sí, Ariana. Sí, doctora, ¿podría repetir otra vez lo de las pulgas Sí, como parásito temporal, por favor? claro, sí, las pulgas, bueno, ellas cuando son huevo, larva o cuando están dentro de un capullo, como las mariposas, que forman una pupa o capullo, están en el ambiente. Entonces, por ejemplo, en el perro, en el gato, la gallina, en las personas, ustedes van a encontrar únicamente a las pulgas adultas. Ahí ponen su huevo, la persona, el perro se sacude y el huevo cae al ambiente. Entonces, la mayor parte de su vida están en el ambiente, en el medio alrededor del huésped. Y ya cuando son adultos los encuentran en el huésped. Es igual las garrapatas. O sea, las garrapatas, el huevo, las larvas, la etapa de ninfa, que es un adulto chiquito, están en el ambiente. Y ya cuando les da hambre, cuando se les acaba la reserva, se suben a alimentarse a los animales. Ese sería otro ejemplo de parásito temporal, una especie de garrapata que casi pues la mayor parte de su vida está en la naturaleza y se sube nada más a alimentarse del huésped, se llena 50 veces la barriga y cae a poner su huevo. Entonces esa vive en el ambiente mucho tiempo. Los piojos no, eso sí, todo el tiempo están encima del huésped. Y hay otra, una mosca que encuentran ustedes en los borregos, que también todo el tiempo vive sobre el borrego y por lo mismo, lo vamos a ver al final del semestre, ya perdió hasta las alas. O sea, ustedes les ven las alas, ya no sirven esas alas, ya nada más son como que vestigios, porque como toda su vida está sobre el borrego, pues ya no necesita volar. Ese es un parásito permanente.
Ahora vámonos con quién aloja a los parásitos, los huéspedes o como le llaman los biólogos, hospederos, hospedantes, hospedadores. Es lo mismo en todos casos. Esto lo vamos a usar todo el semestre, absolutamente todo el semestre. ¿Qué es un huésped definitivo? El huésped definitivo es el animal en el que el parásito es sexualmente maduro. Este es el importante, si este es al que tienen que llegar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes van a ir a CU en metro, a donde tienen que llegar es a Copilco o a universidad, ¿no? Si se bajan en viveros, no, pues ya, ¿de qué les sirve eso? Ya no llegaron a clase. Tienen que llegar necesariamente a su destino. Todos los parásitos tienen que llegar al huésped definitivo porque es donde se van a reproducir. Muchos llegan directamente. Hay parásitos que llegan de inmediato al huésped definitivo, pero hay otros que ya están adaptados a varias especies, varios huéspedes, entre ellos el huésped intermediario. Sí, el huésped intermediario es el que aloja las fases asexuales o larvarias. Estos son algunas especies, no todos. No todos los parásitos tienen huésped intermediario. Los que lo tienen es que en la etapa de larva, en la etapa asexual, en la que todavía no tienen órganos sexuales maduros, están en una especie y tienen que llegar necesariamente al huésped definitivo. Y ahí es donde se las ingenian de maneras muy, muy curiosas, muy llamativas, para llegar del intermediario, al definitivo. Muchas veces esto es por depredación. Entonces, para llegar al huésped definitivo, tienen que ser consumidos, se los tiene que comer este huésped. Y vamos a ver cuando lleguemos sobre todo a platelmintos cómo modifican los parásitos el comportamiento de este huésped para que se lo coma el otro, o sea, los hacen torpes, los hacen incluso en el caso del toxoplasma, lo vamos a ver, cómo alteran los neurotransmisores cerebrales para que el huésped definitivo se coma al intermediario. ¿Sí? ¿Había alguna duda? ¿No? Okay. Okay. Entonces, no todos tienen huésped intermediario. Algunos, por ejemplo, pues, los piojos, ¿no? Incluso las pulgas llegan directo al huésped definitivo, pero muchos de ellos sí tienen que tener un huésped intermediario. Esto ocurrió evolutivamente porque, pues, en este tipo de especies tardaba tanto el parásito en hacerse adulto que mejor se ocultó dentro de un huésped para llegar al otro. En este tipo de especies, por ejemplo, de parásitos, son muy, muy frágiles. Por ejemplo, los huevos y las larvas, y si se quedaban en el ambiente, morían. Entonces, mejor hacen que se las coma un animal, ahí se protegen y ya es más fácil que a este animal se lo coma otro. ¿Sí? Entonces, generalmente tienen etapas larvarias, etapas juveniles muy, muy frágiles que no sobrevivirían mucho tiempo en la naturaleza. Estos son los que tienen, por ejemplo, etapas juveniles o huevos que resisten muchísimo las condiciones ambientales. Entonces, se puede quedar, por ejemplo, un huevo de un parásito de este tipo de ciclo, se puede quedar en la naturaleza un año y no le pasa nada. Los que están adaptados a un huésped intermediario no aguantan mucho tiempo y mejor se los tiene que comer otro. Exactamente, como dice Roxana, como el gusano que usa un caracol, ese es exactamente. Ese es buenísimo, ese tipo de modificación del comportamiento, incluso lo vamos a ver, que no está en el programa lamentablemente, pero tendríamos que estudiar ese tipo de parásitos que modifican el fenotipo del huésped, los hacen llamativos para que se los coma el huésped definitivo. Igual unos que afectan, por ejemplo, a los peces, y lo que hacen es que les modifican el comportamiento al pez, que es el huésped intermediario, para que nade cerca de la superficie y se lo coman los patos, que son los huéspedes definitivos. Entonces son peces que generalmente nadan en profundidades, pero el parásito le altera el comportamiento y hace que nade encima del estanque para que llegue al pato, que es el definitivo. Entonces los hacen presas, ¿no? Es como si que existe este parásito, lo vamos a ver en la segunda unidad, que ya ven ustedes, por ejemplo, que a los tiburones lo que les llama mucho la atención son los movimientos bruscos, porque ellos asocian el movimiento brusco de un animal con que está herido, ¿no? Entonces, generalmente cuando un animal está lastimado, se mueve rápidamente para huir, ¿no? Es la defensa adrenérgica de vuela o pelea, ¿no? Vuela, corre o pelea. Entonces, al momento en que uno está herido, pues
hay movimientos bruscos. Ese parásito provoca ese tipo de movimientos en animales que no están heridos, pero están en agua, y eso atrae a los tiburones, ¿no? Entonces, hay ese tipo de parásitos que modifican el comportamiento para poder llegar al huésped definitivo. Un parásito que afecta a las ranas y cambia, ay, eso lo voy a leer porque, lo voy a averiguar, eso está muy interesante, cambian la morfología. Ay, qué miedo, o sea, la verdad sí, sí, y eso está perfectamente documentado, pero suena incluso a película de terror, ¿no? O sea, que cambian la morfología y atrofian. Y sí, hay un caso igualito en las hormigas, entonces lo que menciona Sofía está súper documentado, y eso es lo que hacen los parásitos de ciclos que están en un intermediario para llegar al definitivo, que generalmente son ciclos depredador. El parásito paraténico es el que nada más transporta al parásito, o sea, el huésped, perdón. El huésped paraténico es un huésped de transporte. Sí, es el que nada más lo lleva de un lado a otro. Sí, por ejemplo, las moscas luego transportan huevos de ciertos gusanos que afectan a los cerdos, pero pues ese huevo nada más sirve para irse de un lado para otro. ¿Por qué? Porque acuérdense que los parásitos les repugna, a los huéspedes les repugna alimentarse cerca de las excretas. Entonces lo que hace el parásito es que toma así como que le dan un aventón lejos de las excretas para que se lo coma el animal. Y entonces para eso usan huéspedes paraténicos, huéspedes que únicamente los transportan, ¿no? Y entonces ahí se llena el huésped pues de huevos de cierto parásito para estarlo transportando. Si aquí se ve, por ejemplo, un ácaro en este ortóptero y pues no, a este no le va a pasar nada, pero ya lo llevé a otro lado, ¿no? Y no se desarrolla, nada más lo utiliza para transportarse de un lado a otro. Ahora, con respecto a huéspedes, tenemos los huéspedes vectores, ¿no? Estos transmiten al parásito, o sea, lo llevan de un lado a otro, pero generalmente en el vector sí llevan cierto desarrollo. O sea, a diferencia del paraténico, que solamente se suben ahí y se bajan en la otra estación, ¿no? El vector, ahí sí hay cierta modificación. Por ejemplo, en las glándulas salivales del mosquito cambia la morfología del parásito para que le sea más fácil salir por la trompita, por la probóscide del mosquito y llegar a su huésped. Entonces, en el vector sí llegan a sufrir ciertos cambios los parásitos. El huésped accidental es el que lo aloja. Sí, en efecto, los únicos mosquitos de los géneros Culex, Anopheles, Aedes, que se alimentan son las hembras, porque necesitan la hemoglobina, necesitan el hierro de la hemoglobina para producir su huevo. Los machos no, los machos son los que andan tomando néctar en las florecitas, ¿no? La función del mosquito macho es únicamente pues, producir la cópula, pero la hembra necesita el hierro de la sangre para producir su huevo, y se alimentan generalmente en las penumbras, ¿no? En las horas de la noche, y solamente son los mosquitos hembra. El huésped vector, en se lleva a cabo una modificación del parásito. Puede, por ejemplo, perder un flagelo, puede hacerse más redondo, y en el paraténico no. Ahí es como si yo me subo al Metrobús, la estación Nuevo León, y me bajo en la estación Poliforum y salgo igualita de como entré, ¿no? En el caso del vector, ahí sería como si entrara un bebé a una estación y saliera ya como adulto, más o menos, ¿no? Entonces, ahí sí sufriría cierto desarrollo, cierto cambio. En el caso del paraténico, no. Entonces, el paraténico nada más lo transporta, y en el vector ahí sí hay cierto cambio, ¿no? Sería como una mini máquina de estas que cambian. No sé si vieron la película esta de la mosca, en la que se metía, modificaba su ADN y salía y ya se transformaba en una mosca. Sería ese el vector, o sea, hay ciertas modificaciones del parásito dentro del vector. Y va, por ejemplo, se mete y entra a las glándulas salivales y de ahí se pasa a otro tipo de glándulas. O sea, ahí sí lleva un desarrollo. En el paraténico solo lo transporta. O sea, no sufre ningún cambio. El reservorio es el que mantiene al parásito en la naturaleza. Entonces, generalmente al reservorio no le pasa nada. Perdón. No le pasa absolutamente nada al reservorio. O sea, ahí lo trae de un lado para otro, no le ven ustedes ni siquiera signos clínicos. Ven ahí, por ejemplo, un mapache y lo ven saludable, pero puede estar lleno de parásitos. Sí, pero no le hace absolutamente nada. O sea, mantiene al parásito vivo en la naturaleza para que, pues, si llega por ahí un huésped,
se lo pase, ¿no? Entonces, un reservorio prácticamente sería la combinación entre paraténico, vector, o sea, ahí el parásito vive, ahí puede mantenerse vivo en lo que llega a su huésped habitual. Lo que pasa es que a lo mejor en ese momento no está su huésped cerca y se mete al reservorio, sería como un Airbnb, sería como un hotel, ahí se resguarda, ahí se mantiene hasta que llega su huésped y ya puede infectarlo, ¿no? Este sería como el hotel del parásito. Y el paraténico sería como el transporte, el autobús. Y pues finalmente los tipos de ciclo. El ciclo indirecto es que se requieren 2 o más huéspedes para completar su ciclo de vida. Generalmente son ciclos que involucran un insecto, una garrapata que transmite al parásito. Entonces ahí ya tenemos 2 especies. Tenemos, por ejemplo, al perro y al mosquito. Ya son 2 especies involucradas. También hay presa depredador, ¿no? Un borrego y un felino, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de 2 especies. La larva vive en el huésped intermediario, el adulto vive en el huésped definitivo. Ya es un ciclo indirecto, es decir, ya involucra 2 huéspedes. En cambio, el ciclo directo es de un solo huésped. O sea, ahí llega directito el parásito al huésped definitivo, ¿no? Entonces, generalmente las formas larvarias o los huevos de los parásitos de ciclo directo resisten muchísimo las condiciones ambientales. Los de ciclo indirecto, como no las resisten, se resguardan en un animal, que es el huésped intermediario, que tiene que ser consumido por otro huésped, que es el definitivo, o se resguardan en un mosquito, en una garrapata, que tiene que ir y alimentarse en el huésped definitivo. O sea, entonces ya involucra 2 especies. En cambio, el directo, este es muy rápido. O sea, es de los ciclos más fáciles. La segunda unidad, que es la de protozoarios, la mayoría de los ciclos que vamos a ver van a ser ciclos indirectos. Entonces es una unidad muy difícil porque hay que aprenderse qué le pasa al parásito en el huésped intermediario y qué le pasa en el huésped definitivo. Lo mismo en la unidad 3. En la unidad 4, la mayoría de los parásitos son de ciclo directo. Llegan directamente al huésped definitivo, entonces es un poquito más fácil la unidad 4 y la 5 y la 6 son regaladas, ¿no? Porque todos son de ciclo directo. Pero las unidades 2 y 3, que la mayoría son de ciclo indirecto, son muy difíciles porque tenemos que ver qué pasa en el parásito, en el huésped intermediario y en el huésped definitivo. Ok. A ver, si un zorro come un parásito, al comerse un conejo, ¿qué tipo de ciclo estamos hablando? ¿Directo o indirecto? Ah, perfecto. Ciclo indirecto. Sí, excelente. Esa es la respuesta correcta. Y para terminar no, esto ya viene ahorita después del concurso. Esto ya me acordé que lo puse después. Entonces vamos a hacer el primer juego en este momento. Profesora, Sí. perdón por interrumpir, es que tengo una duda. Sí, Dani. Es que tengo duda en cuál es la diferencia entre paraténico, vector y reservorio, porque era paraténico, Ajá. ¿sí? Ese Sí, es solamente de vehículo para el parásito, no ocurre ni un desarrollo ni una modificación. Así es. Okay. Ajá. En el vector, ¿esta modificación del parásito es para sobrevivir o simplemente se está desarrollando y creciendo? Bueno, prácticamente se va desarrollando y creciendo para adaptarse a lo que sigue. O sea, como tiene que llegar a otro huésped, en este caso el huésped definitivo, el parásito se va adaptando. Entonces, por ejemplo, si tenía un flagelo en el mosquito, pierde el flagelo para poder salir más fácilmente por la trompa del mosquito. Entonces, sí va sufriendo ciertos cambios dentro del vector. O, por ejemplo, en los ovarios de la garrapata, ahí hay una multiplicación del parásito para que los huevos de la garrapata ya salgan infectados, por ejemplo, con el parásito. Entonces, en el vector sí llega a haber desarrollo del parásito. Y en el reservorio está ahí prácticamente como si estuviera en un hotel. O sea, y el reservorio puede ser un huésped paraténico. O sea, si por ejemplo el perro se come a la zarigüeya, que es un reservorio, pues la zarigüeya sirvió tanto como reservorio, como paraténico, como intermediario. O sea, no son excluyentes. O sea, no son para nada excluyentes. O sea, el reservorio puede ser paraténico porque ya llevó el parásito, por ejemplo, de Morelos a la Ciudad de México, ¿no? O sea, un mapache que llegue de Morelos a la Ciudad de México,
fue un huésped paraténico porque transportó al parásito, pero fue un reservorio porque lo mantuvo vivo. Y generalmente no sabemos que está parasitado el animal porque no tiene signos. Entonces no son excluyentes. O sea, puede ser paraténico y también puede ser reservorio. Y y en el reservorio no ocurre ninguna modificación ni nada parecido, No, solo se mantiene no, vivo. se mantiene vivo, exacto. Es como entrar hacia un hotel, ¿no? Es nada más ahí para resguardarse, pero no sufre ninguna modificación. Entonces, sí, un reservorio puede fungir como paraténico si moviliza al parásito de un lado para otro. Si no, nos excluyen. Ok, gracias. De nada. Ok. Entonces, de todos modos, conforme vamos a ir avanzando en el semestre, como vamos a ir viendo distintos ejemplos, ya vamos a ver, mira, este sí es un paraténico, ¿no? Cuando veamos toxocara, que veamos los ratones, las ratas, vamos a ver que es paraténico. En el caso del cerdo, el cerdo sería un huésped intermediario, también es paraténico, por supuesto, y reservorio no sé, es que en el reservorio no hay signos clínicos, no sabemos que está infectado, pero en este caso en el cerdo, pues muchas veces se vuelven torpes porque tienen el cisticerco, pueden llegar a perder un poco de visión, entonces como sí hay signos clínicos, no sería un reservorio. En el reservorio no le pasa nada, no le pasa nada al mamífero, ¿no? En este caso, un cerdo con cisticercosis sí puede llegar a tener lesiones, incluso cuando ven la lengua está llena, ¿no? Llena de cisticercos, eso le impide alimentarse correctamente, empieza a bajar de peso, empieza a tener signos nerviosos. Como ya hay signos clínicos, el cerdo en este caso es un huésped intermediario, o sea, si hay una modificación clínica en el animal, entonces ya es un huésped intermediario. El reservorio, ni idea tenemos de que esté infectado. Y el cerdo sí sabríamos que está infectado y por lo tanto es un huésped intermediario. Y reservorio es nada más el que mantiene vivo el parásito. Sí, pero el cerdo, sí, y más al humano, ¿no? El humano con cisticerco, los signos son demasiado aparentes. Y bueno, para el juego voy a pausar un poquito la grabación. Pausar, reanudar grabación. Sí, ahora vamos con la importancia del estudio de la parasitología. Tiene más que una importancia económica la parasitología, pero también puede dañar la salud de los animales y puede llegar a dañar la salud de los humanos. O sea, más o menos 25% de las enfermedades zoonóticas son, es que es ese juego. No, y hay uno que da más coraje, pero ahí sí se va la mitad del grupo contra la mitad del grupo, que vamos a hacer pronto. El de humanos contra zombies. Y ahí sí son dos mitades, dos secciones y se ponen muy buenos esos juegos. Entonces, bueno, puede llegar a ser zoonóticas, ¿no? Pues la importancia sanitaria, la importancia en salud es que dañan, obviamente, la homeostasis del hospedero, ¿no? Pueden provocar diarreas, hemorragias, pues incluso ya en condiciones extremas, la muerte del hospedero. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Dos enfermedades que vamos a ver, cómo le provoca un edema submandibular, este animal ya ni quiere alimentarse. Otro problema es el costo de los tratamientos. Los fármacos antiparasitarios son prácticamente 1 de cada 3 medicamentos de uso en veterinaria es un antiparasitario. Se hizo una base de datos recientemente de medicamentos antiparasitarios. Únicamente los que vienen en el prontuario de especialidades fueron 603. 603 medicamentos nada más antiparasitarios. Y eso que no todos los medicamentos están en el prontuario de especialidades veterinarias. Porque ahí, por ejemplo, el laboratorio, la empresa, tiene que pagar la inserción dentro de ese prontuario. Entonces, si por ejemplo cierto laboratorio no quiere pagar la inserción, pues no va a aparecer su producto ahí. Y aún así, con los que no están, fueron 603 fármacos. Únicamente a base de ivermectinas fueron 130, 140 medicamentos. Entonces hay muchísimos que de larga acción, que los que traen vitamina, los que vienen combinados, muchísimos medicamentos antiparasitarios y no siempre son baratos. Y bueno, el potencial zoonótico, ¿no? La capacidad que tienen los parásitos de transmitir enfermedades al humano. Por ejemplo, ¿no? Por un parásito de perro se puede transmitir esta larva migra, puede llegar al ojo, causar pérdida de la visión. Está también transmitido por cánidos, ya sea perros, zorros, coyotes.
esta también, bueno, la pueden llegar a transmitir si ustedes están haciendo una necropsia en el huésped intermediario, o sea, por ejemplo, en un rumiante, en un caballo, en un cerdo, y pican sin querer ese quiste, pueden salir las fases infectantes si ustedes no traen cubrebocas, si ustedes no traen bien cubierta la nariz, la boca, incluso las mucosas, por ahí puede penetrar el parásito y provocarles exactamente lo mismo, en este caso a ustedes. Entonces, es el riesgo de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Aquí también es lo que ocurre con ese mismo parásito, transmitido por perros y gatos, por picadura de un mosquito que transmite de un mosco que transmite al protozoario. Entonces, este es de los que vamos a ver en la segunda unidad. También por problemas de pulgas que llegan a meterse así debajo de los tejidos. Y a ver, si recuerdan un parásito que hayan escuchado que se transmite de los animales al humano, alguno que sea de su conocimiento previo. Exacto, la solitaria, cisticerco, toxoplasma, exacto. Esos son los que ven así de cajón en la Facultad de Medicina, en la asignatura de parasitología, que creo que la tienen junto con microbiología, los de cajón, ¿no? Amibas, neurocisticercosis, triquinelosis, todas estas, ¿no? Esta que la meningitis amebiana, si vieron el episodio de House, en la que trata ese caso, ¿no? Que era creo que un guardia de seguridad, un policía que vivía así en una posilga, y el agua que tomaba, el agua con la que se bañaba, ahí defecaban unas palomas. Entonces le transmiten, ¿no? Una meningitis amibiana, que incluso, bueno, la adquiere el neurólogo. Pues ya hace mucho no lo veo, pero el neurólogo, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, Foreman, ay, sí, muchas gracias. Foreman adquiere y creen que es una enfermedad exótica, lo aíslan, ya lo dan por muerto, y era una amiba transmitida por aves, ¿no? Esta amiba Naegleria está presente, por ejemplo, en aguas donde hay patos, en lagos, en lagunas, entonces, pues así la gente, hay un chapuzoncito, tantito que abran la boca o que les penetre por fosa nasal, se va directito a las meninges, ¿no? Es decir, giardia, sarna, perfecto, ¿no? Entonces, la rabia, bueno, en este caso, es que ya la biología divide los organismos patógenos, por ejemplo, en virus, en hongos, en parásitos, y los parásitos ya considera los eucariotas unicelulares y los metasuarios, o sea, los multicelulares. Por ejemplo, la rabia la considera dentro de los virus, pero pues para el purismo así lingüístico, un virus pues prácticamente es un parásito porque vive dentro de otro organismo a costa del otro. Pero pues la clasificación que usamos también, por ejemplo, en la carrera, es que parásito se refiere únicamente a organismos eucarióticos y que pueden ser uni o multicelulares. Entonces, pues rabia entraría ya dentro más que nada de virus, más que de parásitos. Ay, sí, ese episodio, ahora que veamos lo de protozoarios, vamos a ver un pedacito de ese episodio, ¿no? Es muy bueno, del episodio de House. Y bueno, muchas gracias por su participación. El impacto médico y económico, bueno, en este caso, por ejemplo, un animal pues tendría que destinarse a producir carne, a producir leche, huevo, a producir piel o pelo, pero cuando está parasitado, en vez de producir músculo o carne, pues lo que va a producir es una respuesta inmune. Entonces, si ustedes le dan de comer muy buena proteína, por ejemplo, harina de pescado, ¿no? Que es cara, le dan, o soya a un animal, toda esa proteína, en vez de destinarla a producir carne o leche, la va a destinar a producir una respuesta inmune, ¿no? Es como cuando estamos enfermos, pues nos vemos así todos lánguidos, nos vemos sin ánimo, porque nuestro sistema inmune está batallando, está librando una guerra, y lo menos que quieren en ese momento el sistema inmune es que se nos vean los músculos así como los de Zac Efron, esto que vimos al principio. No, pues ¿cuál, no? Está sobreviviendo. Entonces, ¿cuál que ir a hacer masa muscular? No, nos vamos a ir a clonar anticuerpos. Sí, entonces por esto pues nos vemos todos débiles. Y pues igual, ¿no? Si ustedes se vacunaron con alguna de estos productos de plataformas de vector, incluso, ¿no? Con la Pfizer, que no es de vector, pues uno de las reacciones secundarias era el sueño, ¿no? Muchísima gente le empezó a dar mucho sueño. El comentario, bueno, a mí no me dolió, no me dio fiebre, pero me dio mucho sueño. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune es muy cansada, es un privilegio. Si el hecho de que el organismo tenga que clonar linfocitos
tenga que producir anticuerpos, le cuesta mucha energía y toda esa energía es lo que provocaba ese sueño en los pacientes recién vacunados. Y en un animal parasitado, por eso se ve cansado, ¿no? Exacto, enfermedad de Lyme es súper relevante esa. Y bueno, es costosa la respuesta inmune, ¿no? Es como en un país, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto, si hay una guerra, pues nos vamos a ir a comprar helicópteros, a comprar tanques, a comprar armas, en vez de construir escuelas, hospitales, ¿no? Entonces, un organismo parasitado es un organismo en guerra. Y en la guerra hay que comprar armas, ¿no? O sea, durante una guerra un país no va a construir un parque de diversiones, o sea, no va a ir y poner más juegos en una feria pública, va a ir a comprar un helicóptero, armas, escopetas, metralletas. Es lo que hace el sistema inmune cuando está parasitado. Mucha gente creía que, por ejemplo, cuando una persona tenía una solitaria y no engordaba, decía, ay, es que la solitaria se está comiendo todo, ¿no? Entonces, ahí yo como 15 gansitos y la solitaria se come los 15 gansitos. No va por ahí. Nuestro organismo está dirigiendo toda la energía y toda la proteína de nuestra alimentación a la respuesta inmune. No es que el parásito se esté comiendo los gansitos, es que el organismo dirige todas esas glucosas para darle energía a la respuesta inmune. De todos modos, pues se baja de peso. Aquí voy a detener la grabación porque van a decir que ando haciéndole publicidad a un laboratorio, a una empresa farmacéutica, pero la reanudo. En ese caso vimos el impacto económico, ¿no? O sea, como lo que les decía hace rato, 1 de cada 3 medicamentos veterinarios son antiparasitarios, ¿no? Entonces, sí, los costos son elevadísimos. Estas pipetas antipulgas, a veces, pues para un perro grande, un perro de arriba de 40 kilos, pues llega a costar un poco más de 300, 400 pesos desparasitarlo, ¿no? Cuando, híjole, a veces, yo me acuerdo cuando me dieron la beca de la UNAM por mantener cierto promedio, pues me daban 700 pesos al mes, ¿no? Entonces, imaginen que tengo que desparasitar a mi perro, cuesta 600, 700 pesos, llegan a ser tratamientos, pues, que son costosos, ¿no? Entonces, es también el impacto económico, el decomiso de órganos en los rastros, por ejemplo, si llega una piel con agujeros por mosca o con excretas de moscas toda manchada, con agujeros también por mordedura de garrapata, pues se las van a castigar el precio. Recuerdo mucho en un rastro de algún lugar, me parece que en Fresnillo, en Zacatecas, las pieles, muchas veces pues al ganadero pues les decía, ¿no? O sea, yo les dejo los pieles, a mí me interesa pues que me pagues la canal nada más, ¿no? Las pieles te las dejo. Los matanceros se peleaban, o sea, agrada sacar los machetes y amenazarse entre ellos por las pieles, ¿no? Del costo que llegan a tener los cueros y las pieles de los bovinos. Ahora imagínense que esté toda llena de agujeritos por las garrapatas, que ya no se pueda curtir bien, les daña muchísimo el precio de los parásitos a los ganaderos, pues nuevamente también los costos de tratamiento llegan a ser elevadísimos. Esto como tiene aquí Apola, no va a venir en el examen, esto no es necesario, pero pues les voy a contar una anécdota. Cuando perdió Napoleón en Rusia, en Waterloo, pues dice, ¿no? Que fue el invierno tan crudo y el ejército ruso, ¿no? Decían, es que el ejército ruso no pudo con la gran armada de Napoleón, ¿no? La famosa gran armée, el gran ejército, que ya tenía prácticamente a todo el mundo bajo su mando, no pudo con Rusia. Entonces los rusos pues dijeron, no, pues somos más poderosos que la mejor ejército del mundo. Esto fue en 1812, salieron un poco más de 500,000 de hombres de Francia y salieron de Rusia con menos de 40,000 y a Francia regresaron 1,000. O sea, imagínense, perdieron más de 500,000 de hombres, ¿no? Entonces, pues los rusos estaban encantados con esto. Cuando en el 2006 para todo hacían PCR, ay, vamos a ver si esta es Coca o Pepsi, hay una PCR. Se puso muy de moda esa técnica, demasiado de moda, ¿no? Entonces, hicieron una PCR y empezaron a analizar el material genético de las tumbas del ejército de Napoleón y lo que encontraron fue ADN de riquecias, de Bartonella de Rickettsia. Entonces vieron que los soldados de Napoleón murieron por bartonelosis y rickettsiosis y esta la transmiten los piojos y las pulgas. Entonces prácticamente lo que mató al ejército de Napoleón fueron los piojos y las pulgas que les transmitieron una enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, muy padre los rusos,
pero la verdad, lo mataron los piojos, ¿no? No es por, no me quiero echar encima a los rusos, ya ven cómo traen al mundo de cabeza, pero bueno, pero en realidad eso fue lo que pasó. Y en efecto, es carísimo desparasitar a los perros, ¿eh? Sobre todo ahora, por ejemplo, los collares Seresto. ¿Cuánto cuesta un collar Seresto, no? Sí, dura 6, 8 meses, pero muchas veces, pues hay quien no puede en ese momento dar los 800 pesos que cuesta el collar, ¿no? Entonces, sí, el impacto económico de los parasitosis es altísimo. Bueno, esto de la derrota de Napoleón se conmemoró con una obra musical, es la Obertura 1812. Sí, entonces en esta obertura se festeja la derrota de Napoleón ante Rusia. Incluso si ustedes escuchan la obra, pueden llegar a oír un fragmentito de la Marsellesa dentro de esta obertura, ¿no? Como la Marsellesa, el himno nacional de Francia. Entonces los rusos se burlan de Francia poniendo un pedacito de su himno nacional en su melodía, en su obertura de derrota, ¿no? Es como si, por ejemplo, le gana, no sé, Alemania a México en la Copa del Mundo, en el final de la Copa del Mundo, y en la canción de festejo de Alemania pongan un pedacito del himno nacional mexicano, ¿no? Sería como una burla, y es lo que hicieron en la Obertura 1812, meter un pedacito de la Marsellesa, del himno nacional francés. ¿Y alguien se acuerda quién compuso la Obertura 1812? Bueno, avanzamos en lo que, a ver si alguien se acuerda quién compuso esa obra musical. Bueno, los parásitos se vuelven más virulentos cuando tienen más chance de llegar al siguiente hospedero, ¿no? En este caso, si una de estas galletas, perfecto, Tchaikovsky. Sí, muy bien, esa es la respuesta correcta, entonces ya los vamos a ir anotando. Gracias, el ruso Tchaikovsky, ¿no? Entonces, bueno, vean aquí, por ejemplo, si esta animal se infecta con un parásito, pues lo puede matar, no hay problema porque aquí tiene un montón más de huéspedes. Pero si esta cabrita se infecta con un parásito, para que llegue al siguiente está muy difícil, entonces difícilmente la va a matar. Entonces, cuando estamos con muy buen espacio entre nosotros, difícilmente nos vamos a morir de una parasitosis. Lo mismo vimos con el SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué pasaba en alcaldías como Iztapalapa? Con altas densidades poblacionales, los casos de hospitalizaciones eran altísimos. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en Milpalta, que no hay tanta densidad poblacional? No eran tan elevados los casos porque la gente está más separada una de otra, ¿no? Entonces, la densidad poblacional tiene que ver con la virulencia, ¿no? Es la posibilidad de llegar al siguiente hospedador. Sí, entonces no es lo mismo un perrito que vive alejado de todo a estos, ¿no? Entonces, entre más hacinados estemos, es precisamente los famosos aforos, ¿no? Que lo que no quieren es que estemos así unos junto con otros porque es más probable que se transmita un patógeno a otro. Esto no viene tampoco en el examen, tenemos aquí al osito que nos lo indica, pero es muy curioso cómo las parasitosis pues generalmente son más comunes en los machos, ¿no? O sea, el cromosoma Y predispone a las infecciones, ¿no? Entonces, si les ha sonado alguna enfermedad, no sea una parasitosis, sea más común en hombres, ¿sí? Entonces, es muy, muy común. O sea, incluso, no sé, pero bueno, por ejemplo, siempre que escuchen conversaciones así de señoras que se van a tomar un café o están haciendo algún club de lectura o jugando ahí una partida de canasta, siempre es la queja de que, ay, no, yo así de pie, yo todo el tiempo bien, y en cambio mi pareja, mi esposo, todo el tiempo está enfermo, ahí lo tengo que estar cuidando, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, las mujeres son muy resistentes, o sea, las hembras son muy resistentes, el sistema inmune de las hembras es muy, muy bueno, ¿no? Ese es el hándicap de la inmunocompetencia. Las hembras están hechas con un sistema inmune que es tan fuerte que llega a exacerbarse, ¿no? Entonces, cirrosis, gripe común, el mismo COVID, fue más común en hombres, ¿no? Porque el sistema inmune de los hombres, la testosterona es inmunosupresora. Los estrógenos nos hacen sistemas inmunes tan fuertes que nosotras solitas nos atacamos nuestras propias células, somos más propensas a las enfermedades autoinmunes. Entonces van a ver ustedes, en mujeres es más común
la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, enfermedades en las que el sistema inmune es tan fuerte que nos ataca. En cambio, en hombres generalmente pues sea muy común que la gripa, o sea, cuestiones que son más relacionadas con inmunosupresión, como todo lo que están correctamente mencionando en el chat. Esto es lo que mencionábamos hace rato, cómo los parásitos pueden modificar el comportamiento. Nuevamente, esto no viene en el examen. Y pues esto les permite llegar al huésped, ¿no? The first stage is loss of speech. There? The second stage is physical disorientation. The third stage is fatal. Could this really be happening? Ok, sí, sigo leyendo las respuestas de chat, son correctas. Entonces, bueno, aquí vemos que hay parásitos que hacen que sus huéspedes busquen una muerte segura, como ese tráiler que vimos de una película del 2007, en la que la gente, pues de repente respiraba algo en el ambiente y buscaba su propia muerte, ¿no? Se tiraban de algún edificio, se ponían frente a un camión. Entonces, pues eso suena a ciencia ficción, se ve como que hasta aterrador, pero existe en la naturaleza. Esto es provocado por un parásito que vamos a ver la siguiente semana, Toxoplasma gondii, y Toxoplasma lo que hace es modificar el comportamiento. ¿Ya alguien se acuerda qué película de hace más o menos ya 3 años inducía un cambio de comportamiento que hacía que las personas se suicidaran? Salió en Netflix. La de Bird Box. Bird Box. Ay, qué buena película. A mí lo único que sentí feo es que de las primeras en morir era Kristen. Esta actriz tan buena, yo estoy como mi papá, que todo se me olvida, híjole. Siempre por estarme burlando de él, ya estoy igual. Entonces, que es de las primeras que mueren. No, a mí esta actriz me cae súper bien, y ahí cuando vi que mueren los primeros 10 minutos, pero bueno, muy buena película, muy, muy buena. Yo desde que vi esa película siempre le doy de comer yo a los pajaritos de afuera, ¿no? O sea, les dejo panecito, me va como en feria. Yo vivo en un departamento y la señora que vive abajo de mí se enfada porque como les dejo de comer, pues todo su barandal, ya se imaginan cómo lo tienen, ¿no? Híjole, pero siempre me llevo las regañizas de que por darle de comer a los pájaros en mi terracita. Entonces, desde esa vez les doy mejor alimento de comer, ¿no? Porque digo, ay, si llega a pasar esto en la realidad, que los pajaritos me avisen. Muy buena película, muy, muy buena. Y si nos ponemos a ver cómo cambia Toxoplasma comportamiento, yo hasta diría que lo que causaba ese comportamiento era Toxoplasma, porque se acuerdan que había un fulano que estaba medio loco y que hacía unos dibujos como de esquizofrénico. Eso lo provoca Toxoplasma. Toxoplasma provoca esquizofrenia. Entonces, ese tipo estaba como esquizofrénico y él quería también que la gente se suicidara, ¿no? Entonces, eso era toxoplasmosis. Por eso disfruté tanto esa película. Y bueno, ya para terminar el tema, esto lo vamos a ver a lo largo del semestre, cómo se clasifican los parásitos. Vamos a llegar nosotros a género y especie, que es el nombre científico. Lo vamos a ver esto con más calma la siguiente clase. Vamos a dividir los parásitos en protozoarios o unicelulares y en metazoarios o pluricelulares. Ay, ay, yo estoy arrepentida de haber vendido el PlayStation para poder pagar el Switch, pero Last of Us, buenísimo. Dicen que iban a sacar la película, yo no me atrevería a verla porque es tan bueno el juego que no quisiera que lo arruinaran con una película, como lo hicieron con Silent Hill, que friega le pusieron al juego. Lo voy a ver. No, exacto, es lo del hongo, y eso es muy real, eso del hongo. ¿Sí han visto cómo se les sale el hongo a las hormigas que van como si estuvieran empaladas? Muy bueno. Sí, pero bueno, algún día volveré a poder jugar en el PlayStation, pero creo que hay simuladores o emuladores, ¿verdad? Pero yo no sé hacer eso. Además, como uso sistema operativo Apple, creo que no se puede jugar emuladores. Tiene que dar fuerza en Windows. Pero bueno, algún día volveré a jugar The Last of Us. Y bueno, vamos a ver los que son pluricelulares, que son los gusanos y los insectos y arácnidos. Esos ya los vemos al final del semestre, los insectos y arácnidos.
Y esto lo vamos a ir viendo conforme las unidades, ¿no? No en el primer examen les voy a decir, a ver, ¿qué son los nematodos? No, eso ya que llegamos a la unidad 4. Y en la unidad 5 vemos insectos y en la unidad 6 ácaros y pentastomios. Con eso acabamos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo del ejemplo del parásito. Hay 3 teorías, cómo se originó el parasitismo, son muy parecidas. Sabatier dijo que todos los parásitos empezaron en un solo huésped, se enquistaron y llegó otra especie, se comió ese huésped y ahí ya surgieron los ciclos indirectos, ¿no? Los de 2 huéspedes. Es lo que dice Sabatier. Entonces, que todos empezaron en uno y ya después se diversificaron los parásitos en ciclos indirectos. Loikart dice, pues, que el parasitismo empezó en un invertebrado y que luego se adaptó a un vertebrado. Entonces, es como que algo muy similar al anterior. Y el que sí de plano me suena idéntico al de Sabatier es Monnies. Y Monnies, pues prácticamente estamos viendo en 1880, Sabatier creo que fue en el 50. 30 años después, Monnies dice lo mismo que Sabatier, ¿no? Que llegaron al tubo digestivo de un vertebrado, de ahí resistieron la digestión y, bueno, se enquistan y son consumidos por otros. Es casi lo mismo que dijo Sabatier. O sea, si yo hago lo que hizo Monnies en esta época, me acusan de plagio, me bajan mis videos en YouTube porque ahí estás usando algo que dijo alguien más, el copyright, o sea, me harían eso. A Monnies, al contrario, hasta hay parásitos que llevan su nombre, ¿no? Monniesia. Entonces, hasta lo premiaron, pero si yo hago lo mismo que él, me dicen, ay, no, tuviste la idea de tal cuate, ¿no? De Sabatier. Y, pues, efemérides, ¿no? Esto, pues, es así un repaso rápido, no es clase de historia, pero aquí lo que me gustaría decir, lo importante es que vean, por ejemplo, cómo hay varios parasitólogos que fueron famosos en México. La biblioteca se llama Samuel Macías Valadez, ¿no? Y él fue profesor de parasitología. Entonces, así se llama la biblioteca. Manuel Chavarría fue director de la facultad y después profesor emérito, y él fue el que colaboró en el descubrimiento del praziquantel, el fármaco que actúa contra la neurocisticercosis en humanos. Él descubrió el tratamiento, un veterinario descubrió el tratamiento de la neurocisticercosis. El doctor Quirós actualmente da clase de enfermedades parasitarias, tiene el grupo de 4 a 6 los jueves, por si lo quieren conocer así, pidan un día permiso de entrar y escuchen una clase del doctor Quirós. Él es profesor emérito y fue director de la facultad. En el 81 meten a la industria farmacéutica la ivermectina, ¿no? La ivermectina que, bueno, ha sido el antiparasitario más usado desde la década de los 80. Actúa contra gusanos redondos y contra ácaros, productos de sarna, algunas garrapatas, y piojos y pulgas. El doctor Quirós lo designaron profesor emérito. Después, 2 profesores, la doctora Yola da parasitología, el doctor Ibarra imparte enfermedades parasitarias, descubrieron un fármaco contra un parásito de borregos, cabras y bovinos y han sido premiados a nivel nacional e internacional, ¿no? Han sido muy aplaudidos, ya tienen patentes incluso a nivel internacional de este fármaco, ¿no? Un orgullo y además son personas muy agradables, ¿no? Ustedes pensarían que un descubridor de un fármaco es así todo rigorista y protocolario, no, son muy agradables. Entonces, bueno, lo vamos a pasar. Y pues para terminar, ¿cómo se transmiten los parásitos? Por vía fecal oral, es decir, llega un animal, consume las fases infectantes en las excretas. A los perros les gusta mucho oler excretas de otros perros porque como salen hormonas, sería como que leer el muro de Facebook de alguien más, ¿no? Al momento en que huelen, saben si es macho, si es hembra, si es un macho dominante, si es una hembra en celo, si es una hembra que está en lactación o que no está en celo. Entonces es como leer el muro de Facebook para ellos, oler excretas, ¿no? Salen un montón de olores hormonales en las excretas, pero generalmente también los lamen. Si ustedes dan un acercamiento con una muy buena lente al momento en que un perro está olfateando excretas, van a ver que incluso llega a lamerlas y ahí es cuando se infecta. También podemos ingerir excretas cuando comemos vegetales o frutas regadas con aguas negras. Vía cutánea hay parásitos que pueden penetrar a través de la piel, lo vamos a ver en la unidad 4, pueden pasarse por piel, por la placenta, muchos pasan directamente a través de la placenta y las crías nacen infectadas. Los que no logran pasar por la placenta, no importa, la cría va a tener que tomar leche y por ahí se meten
Hay animales que ya nacen infectados por vía transplacentaria y si se salvaron y no nacían infectados, al momento en que toman el primer trago de calostro de leche, se infectan. Y hay por huéspedes paraténicos, huéspedes de transporte. Estos pues nada más iban transportando al parásito, se lo zampa otro organismo y en ese momento ingiere al parásito. O sea, ni siquiera estaba en el ciclo biológico del parásito, ni lo había considerado, pero por andarlo transportando, se lo zampa otro y ya llega al organismo del huésped definitivo. Entonces, se las han ingeniado los parásitos para transmitirse por cualquier lado y los que se transmiten por vectores. Entonces, infectan al vector, el momento en que el vector se alimenta, transmite al parásito. O sea, son magníficos para poderse pasar de una especie a otra. La mayoría de los ciclos que vamos a ver de gusanos planos son de presa-depredador. Y con eso terminamos la primera unidad. Está bastante amigable esta unidad. Todavía no hay examen. Se junta la unidad 1 y la 2 con el examen. Entonces, quienes vayan ganando los juegos pueden exentar con el puntaje. Pues yo puedo decir, los primeros 3 puntajes se exentan los 2 unidades, ¿no? O sea, preguntas de la unidad 1 y de la 2. Los siguientes 3 puntajes exentan todas las preguntas de la unidad 1. Los siguientes exentan todas las preguntas de la unidad 2. Entonces, de ahí la importancia de que saquen buenos puntajes en los cuestionarios interactivos para que tengan un estímulo, un refuerzo positivo, como dicen actualmente. Entonces, vamos a hacer el siguiente cuestionario.